Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 26 de diciembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Se supo la semana pasada que los empleados de ByteDance, la empresa matriz de TikTok, accedieron indebidamente a los datos privados de dos periodistas, uno de BuzzFeed y el otro de Financial Times, que estaban en aquel momento investigando las prácticas de la empresa. Al parecer, los empleados de ByteDance analizaron las direcciones IP de los periodistas para determinar si estaban en el mismo lugar que unos trabajadores de la empresa de quien se sospechaba que estaban pasando información confidencial a la prensa. Eso sí, su esfuerzo fue inútil porque no pudieron descubrir cuál era la fuente de esas filtraciones. Este episodio de espionaje no ha tardado en convertirse en un escándalo, uno más de los que acompañan a esta popular aplicación para teléfonos móviles. Varios congresistas creen que el uso de TikTok, que tiene ya más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, de los cuales unos 100 millones están en Estados Unidos, entraña riesgos para la seguridad nacional, ya que la empresa maneja los datos a su antojo y se sospecha que no los almacena dentro de Estados Unidos, sino en China. En el año 2020, Donald Trump amenazó con vetar la aplicación dentro del país. En aquel momento, ByteDance prometió separar estructuralmente, aislar, en definitiva, sus operaciones en Estados Unidos de las del resto del mundo, pero no ha terminado de hacerlo. Aquella maniobra tranquilizó a algunos en el Congreso, pero las sospechas sobre esta empresa se han mantenido e incluso han crecido. De unos 4 años a esta parte, TikTok se ha convertido en una de las aplicaciones favoritas entre los adolescentes y los jóvenes, que pasan un promedio de 90 minutos al día viendo vídeos cortos en las pantallas de sus teléfonos. Su uso, de hecho, se ha incrementado desde que Trump la puso contra las cuerdas hace 2 años y medio. Algunos estados han empezado a prohibirla por su cuenta y el asunto ha terminado de nuevo en Washington. A principios de este mes, el Senado aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe a los empleados federales descargar o usar TikTok en dispositivos propiedad del Estado, y está sobre la mesa prohibir la aplicación en todo el país. Esta vez el aviso ha llegado directamente desde la prensa. Hace unos meses, el New York Times y la revista Forbes revelaron que la empresa accedía a placer a datos privados de sus usuarios. Eso obligó a ByteDance a reconocer la intrusión, despedir a los empleados señalados por la prensa y a anunciar una reestructuración completa de su departamento de auditoría interna. Lo siguiente fue buscar un acuerdo con el gobierno y con el Comité de Inversiones Extranjeras, pero ese acuerdo, que se negocia desde el mes de octubre, se ha retrasado, ya que ByteDance no termina de dar a conocer los detalles del algoritmo que emplean para determinar qué vídeos se muestran a cada usuario cuando accede a la aplicación. Algunos senadores, como el republicano por Florida Marco Rubio, le han declarado directamente la guerra a TikTok. Rubio cree que esta aplicación es una herramienta del Partido Comunista Chino que le permite tener acceso directo a los datos privados de los estadounidenses en cualquier terminal dentro del país que use la aplicación. Considera que eso es una amenaza para la seguridad nacional, para la forma de vida de los Estados Unidos, para la política interna y para su propia economía. Hace 2 años y medio, en el verano de 2020, TikTok se convirtió en noticia, y no precisamente por los vídeos que suben sus usuarios, que son millones todos los días, de todas las temáticas imaginables, aunque eso sí, lo que más abunda son los vídeos desenfadados de gente bailando, celebrando fiestas, marcando goles o dando consejos amorosos. En principio, nada amenazante, no parece muy amenazante un tipo metiendo un gol o haciendo una fiesta o bailando. De hecho, pocas redes sociales tienen menos contenido político que TikTok. Nada que ver, por ejemplo, con Twitter, que sí tiene un elemento de influencia política muchísimo mayor. También es cierto que el tipo de usuario que tiene es muy diferente. TikTok es una plataforma de redes sociales muy reciente, es mucho más reciente que las grandes de este sector, como por ejemplo Twitter. Twitter tiene ya pues muchos años a sus espaldas para operar en este negocio que es relativamente nuevo. Twitter nació en 2006, es decir, dentro de nada cumplirá 20 años
años. Pinterest nació en 2009, Instagram nació en 2010, va a hacer 13 años ahora. TikTok no apareció en los terminales móviles, primero en China y luego ya posteriormente en el resto del mundo. No apareció hasta finales de 2016, pero solo en China, y empezó a crecer ahí, primero lentamente y luego ya a gran velocidad, cuando un año más tarde, en septiembre de 2017, fue lanzada ya en todo el mundo. Los famosos se apuntaron rápidamente, deportistas, actores de cine, etcétera, gente de la televisión, y se puso muy rápido de moda entre adolescentes y jóvenes. Para mediados de 2020, cuando pasó todo aquello con Trump, la aplicación tenía ya más de 800 millones de usuarios en todo el mundo y era tan popular que hasta la Liga de Fútbol Americano, la NFL, llegó a un acuerdo con la empresa matriz, con ByteDance, es una empresa china con sede en Pekín, para promocionar a sus estrellas y los partidos. Bien, fue en aquel momento, en ese verano, el de 2020, como ya os he dicho, cuando empezaron los problemas. En agosto de 2020, el presidente, en aquel entonces, Donald Trump, amenazó con prohibir TikTok en los Estados Unidos si fracasaban las negociaciones para que Microsoft u otra empresa estadounidense de tecnología, se entiende, comprase los activos de la empresa dentro del país. Aquello fue muy sonado, en aquel entonces estábamos muy cerca de las elecciones, estaba apurando sus últimos meses en la presidencia Donald Trump y estábamos acostumbrados a este tipo de cosas. De hecho, muchos conocieron TikTok por primera vez, oyeron hablar de esta aplicación a raíz de esta iniciativa de Donald Trump, que al final se quedó en nada o en casi nada. Bien, poco después, ese mismo mes, Trump firmó 2 órdenes ejecutivas que prohibían las transacciones desde Estados Unidos con TikTok y WeChat o a través de TikTok y WeChat a sus respectivas empresas matrices. La de TikTok es ByteDance, como ya os he dicho, y la de WeChat Tencent. Ambas son chinas. La prohibición entra en vigor el 20 de septiembre de 2020. Se pospuso primero una semana y luego ya posteriormente fue bloqueada por un juez federal. Esto creo que fue ya en el mes de octubre de aquel año. El asunto quedó ahí, ya que bueno, para entonces recordemos el mes de octubre-noviembre de 2020, especialmente en octubre, lo movido que fue y no digamos ya lo que vino más tarde con la impugnación de los resultados electorales. Andaba Trump envuelto en una campaña electoral que consumió todas sus energías, en lo último que se pensaba. En noviembre, diciembre, enero de 2020, enero de 2021 era en TikTok y lo que se hacía a través de TikTok. En noviembre perdió las elecciones y bueno, dejó la patata caliente a su sucesor, a Joe Biden, que unos meses después de llegar al poder, esto fue en el mes de junio de 2021, revocó la prohibición mediante otra orden ejecutiva, es decir, utilizó la misma herramienta que había utilizado previamente unos meses antes Donald Trump. El asunto quedó ahí. Es más, lo de TikTok parecía haberse olvidado por completo. La aplicación siguió creciendo, pero era como muchos lo interpretaban como una de las muchas excentricidades de Donald Trump que le había dado por ahí, le había dado con los chinos y entonces, pues bueno, también le daba con TikTok. Hasta que hace unos meses algunos estados de Estados Unidos empezaron a levantar la voz de alarma contra esta aplicación. A día de hoy, más de una decena de estados, algunos importantes, como Georgia o Texas o Maryland, que está pegado al lado de Washington, Virginia también, de hecho Washington está emparedado entre Maryland y Virginia, ya han prohibido estos estados el uso de esta aplicación tan popular, porque es que es popularísima, especialmente entre los jóvenes, en terminales que pertenezcan a los gobiernos estatales. Estas prohibiciones pasaron por las legislaturas, que llaman ellos, los parlamentos estatales, y hoy, por ejemplo, si eres un funcionario del estado de Georgia o del estado de Texas, que tienes un teléfono móvil que te ha puesto el estado para que pues hagas el trabajo propio de tu cometido, pues no puedes instalar TikTok ni, por supuesto, naturalmente, y si supongo que le habrán puesto algo para que no puedan instalarla, y en el caso en el que no se lo hayan puesto, si lo instalasen estarían cometiendo una falta y se expondrían a una sanción. Bien, como vemos, el asunto es un clamor que inunda las páginas de la prensa estadounidense, se ha visto mucho por televisión, especialmente las secciones de tecnología y los programas tecnológicos. También hay los youtubers locales han dado la voz de alarma, algunos,
por lo que hay en marcha un proyecto de ley que ya se ha aprobado por el Senado, por, ya digo, mayoría absoluta, mayoría absoluta, por unanimidad, para impedir que los terminales móviles que utilicen los empleados del gobierno federal puedan hacer lo propio, es decir, instalar y usar TikTok. Bueno, quieren incluso ir más allá algunos senadores y algunos representantes en el Congreso, vamos. Quieren prohibir la aplicación en cualquier terminal dentro de Estados Unidos. Es decir, que dentro del país no puedas ni instalártela ni usarla. Y si vienes de fuera, con la aplicación instalada, pues que no se actualice. Según te aterrices en territorio estadounidense, te conectes a una red de wifi o a la red de telefonía móvil, pues no veas novedades. Vamos, que mientras estés en territorio estadounidense, por lo menos, y por supuesto no puedes tampoco subir vídeos, que simplemente no funcione. Eso, por supuesto, se puede hacer. El aviso ha llegado del FBI, también ha llegado de la CIA, cuyos analistas no se fían del uso de que TikTok hace de los datos, o mejor dicho, que TikTok no deja de ser la aplicación, el nombre de marca, que ByteDance hace de los datos y de las relaciones que esa empresa, que ByteDance, tiene con el gobierno chino, que como he dicho es una empresa que tiene la sede central en la ciudad de Pekín. El debate de fondo con el tema de TikTok no ha cambiado en 2 años y medio. Es exactamente el mismo. Os lo contaba aquí porque de este asunto lo traje aquel verano, hice un par de programas sobre esto. Y el debate es, o la pregunta, la gran cuestión, ¿hasta qué punto ByteDance no es una prolongación de los servicios de inteligencia china? Es decir, que no es un servicio de espionaje, de mero espionaje, encapsulado en una aplicación muy atractiva visualmente, en la que los chicos jóvenes pues suben contenido divertido. Según los críticos de esta aplicación, que son muchísimos, la empresa está directamente relacionada con el régimen, que tiene una relación de puro vasallaje, y utiliza la aplicación para recopilar datos de inteligencia muy valiosos. No olvidemos que una vez instalada, TikTok o cualquier aplicación de este estilo, una vez instalada, esta aplicación solicita permiso para acceder a la cámara, para acceder al micrófono, para acceder a los servicios de geolocalización del teléfono. En otras aplicaciones, léase la de Twitter, como a fin de cuentas se trata de subir texto esencialmente, se pueden adjuntar algunas fotos o algunos vídeos, pero es texto, es una aplicación que orbita en torno al texto, no es necesario que le des permiso para utilizar la cámara ni que le des permiso para utilizar el micrófono. Es más, no lo sé en los terminales Android, pero en los terminales iOS te lo solicita al instalarla y le puedes poner que no va a poder acceder al micrófono, que no puede rastrearte también. Tiene la obligación de pedírtelo. Insisto, no sé los de Android, pero los de iOS lo sé porque hace no mucho, este mismo verano, la tuve que reinstalar y me lo pidieron. Claro, teniendo en cuenta que solo voy a poner texto, pues no hace falta que acceda a mi cámara. Pero en otras, en las que sin ir más lejos, en las que el contenido que se sube no es de texto, sino es de vídeo, no puedes hacer un vídeo sin la cámara del teléfono, no puedes hacer un vídeo concebido para el móvil, se entiende, ya en vertical, sin que tenga acceso al micrófono, a no ser que quieras hacer cine mudo móvil. Sí que es normal que te pidan eso. También te solicita la geolocalización para saber dónde estás grabando ese vídeo, por lo menos desde dónde lo has subido. Junto a eso, ya digamos en la parte lógica, el software, la aplicación está gobernada por una serie de algoritmos que seleccionan el tipo de contenido que se ofrece a sus usuarios cada vez que entran en la aplicación. Cualquiera que tenga TikTok, y supongo que habrá muchísimos al otro lado del micrófono, que la tienen instalada en sus teléfonos móviles, algunos seguro que la utilizan a menudo, pues nada más entrar, lo primero que te aparece es un vídeo, deslizas el dedo hacia arriba y vas viendo un vídeo tras otro, conforme a unas recomendaciones que el algoritmo entiende que te van a interesar. Claro, esto permitiría a una potencia extranjera, léase la República Popular China, a utilizar la aplicación como vehículo, por ejemplo, para la propaganda o para desmoralizar al enemigo seleccionando los contenidos adecuados. En Estados Unidos hay 100 millones de usuarios, por lo tanto desmoralizarían a muchísima gente, nada menos que un tercio de la población. Hace un par de años, como os decía, dediqué 2 programas a este tema de TikTok. Uno lo hice en agosto, si mal no recuerdo, y otro en septiembre de 2020. Lo hice coincidiendo con aquellas órdenes ejecutivas de Trump. En aquel entonces
entonces yo no era usuario de TikTok. Ahora sí que lo soy. Desde hace unos 6 meses, sí, 6 meses exactos, empecé a principios de junio de este año, cuando comencé a subir un nuevo formato de vídeos cortos, que duran entre 50 y 60 segundos, que distribuyo a través de 5 redes distintas. Lo subo a YouTube, a mis 2 canales, lo subo a Instagram como Reels, lo subo a Twitter, lo subo a Facebook, lo subo a LinkedIn y lo subo también a TikTok. Son vídeos muy sencillos, hechos con la cámara frontal de mi teléfono móvil, en los que hago un comentario, generalmente caminando por la calle, de actualidad política o económica. No funciona mal del todo. En el caso de TikTok, he subido hasta la fecha 72 vídeos desde el mes de junio, que han tenido 1,5 millones de visualizaciones, unas 20.000 visualizaciones de promedio, aunque eso sí, con mucha diferencia entre unos y otros en función de si el vídeo en cuestión se ha viralizado o no se ha viralizado. Para que se viralice depende por completo del algoritmo, es decir, que esté mostrando ese vídeo. Yo he notado que algunos han tenido más de 100 visitas y otros se quedan en 3.000. De hecho, una de las cosas, como lo subo a otras redes, puedo hacer comparaciones. Una de las cosas que me han llamado la atención de TikTok es lo tremendamente desigual que es un vídeo u otro. El algoritmo, de hecho, tiene muchísima importancia, más que en Instagram, por ejemplo, donde todos mis vídeos cortos se mueven en una horquilla mucho más pequeña. Entre los 10 y los 15.000 visualizaciones, puede haber alguno que tenga 50.000, pero alguno que tenga 5.000, pero lo normal es que ronden eso, sí, 10 y 20.000, en función de lo interesante que sea el tema y de lo ajustado que haya ido yo, lo atinado que haya ido con el tema de actualidad y del algoritmo. Pero por lo que yo he podido ver, dependo menos en Instagram o en YouTube o incluso en Twitter del algoritmo, mientras que en TikTok hay una variabilidad absoluta. El vídeo que menos se ha visto será visto 1.000 veces y el que más, algo así como 300.000. Una cosa auténticamente disparatada. A cambio, pues bueno, me ha dado ese 1,5 millones de visualizaciones de un contenido que per se es un contenido serio, digamos, aburrido, no encaja muy bien con la plataforma. Yo no paso mucho tiempo en esta aplicación. Entro, subo mi vídeo y salgo casi a renglón seguido. Pero cada vez que entro, en la aplicación me aparece un vídeo. Como os decía antes, esto le pasa a todos, a todo volumen, por cierto, lo cual es muy irritante. Por lo general suelen ser contenidos, por lo que he podido ver, y son 72 vídeos, tengo ya algo de experiencia, puedo hacer un balance general de lo que es, por lo general, hay de todo, pero suelen ser contenidos relacionados con mi edad, con mi sexo, ya que yo ahí no interactúo con nadie. Me muestran analistas deportivos haciendo comentarios de fútbol, a pesar de que el fútbol no me gusta, gente que sabe mucho de coches, enseñándome las maravillas de tal o cual modelo de deportivo, a pesar de que yo no conduzco y no me interesan los coches, y mujeres de mi edad que están buscando novio y muestran sus poderes por si algún incauto cae presa de sus encantos, a pesar de que yo no estoy buscando novia. El algoritmo de TikTok me ha parecido muy decepcionante, la verdad, al menos en lo que a mí respecta. Si me conociese, pues me mostraría violinistas interpretando las partitas de Johann Sebastian Bach, trucos de fotografía, viajes en tren por el mundo o recomendaciones cinematográficas, que es lo que me interesa realmente, pero de eso aún no he visto nada. Así que conmigo el algoritmo no es muy inteligente. Ahora bien, con otros usuarios, y hay muchos más, puede ser que sea muy pero que muy ajustado. Lo cierto es que TikTok me muestra lo mismo que otras redes sociales, como pueden ser Instagram o Facebook, en las que también paso poco tiempo. Yo, de hecho, las redes sociales paso con poco tiempo, las utilizo como herramientas profesionales. En Twitter quizá un poquito más, para echar un vistazo a la gente que sigo y que me pone enlaces a noticias que me suelen ser útiles. Tengo un timeline muy aseado en el que cabe un poco de todo, gente de izquierdas, de derechas, de distintos países, para hacerme una idea general, pero vamos, que no paso yo demasiado tiempo ahí y esto al algoritmo le cuesta, por lo tanto, conocerme. Bueno, en el caso de TikTok, como ya os he dicho, paso el tiempo estrictamente necesario para subir mi contenido. La diferencia con otras redes sociales, por lo tanto, teniendo en cuenta que todas hacen esto, es que mi información podrían compartirla con el gobierno chino y utilizar sus recomendaciones para influir sobre mí políticamente o para desmoralizarme, ¿no? Lo más probable es que no lo consiguiese en mi caso. Pero claro, como os decía antes, junto a mí hay otros
1.000 millones de usuarios en todo el mundo, la mayor parte muy jóvenes. Yo en TikTok vengo a ser algo así como el abuelo de TikTok por una cuestión de edad, y por lo tanto pues son mucho más influenciables que yo. TikTok es hoy la aplicación más popular entre los 16 y los 25 años, la aplicación de este tipo de redes sociales más popular del mundo. Está por delante de Instagram, está por delante de Snapchat y bueno, a años luz de Twitter o de Facebook, que son aplicaciones que tiene la gente de rangos de edad mayores, especialmente Facebook. A este éxito, mejor dicho, no es ajeno el hecho de que muchas celebridades se han subido al barco. El que no tiene una cuenta de TikTok hoy no es nadie en este mundo. Todo el que tenga algo que decir no puede ignorarlo, ya que hay mucha gente al otro lado. Solo en Estados Unidos, como os decía antes, TikTok tiene nada menos que 100 millones de usuarios. Es decir, es un tercio de la población. En España, lo he ido a buscar, el porcentaje de usuarios sobre la población total es similar. En España hay unos 16 millones de usuarios sobre una población de 47 millones de personas. En México es incluso mayor, es de unos 50 millones de usuarios sobre unos 125 millones de habitantes. Ojo, eso es el 40% de la población. 4 de cada 10 mexicanos tienen instalado TikTok en su teléfono y son usuarios habituales. Pero esta es la razón en definitiva por la cual yo entré en junio de este año en TikTok. Sabía que había gente al otro lado, yo me dedico a crear contenido y bueno, pues trato de buscar dónde están los posibles clientes, entre comillas, es decir, la gente que puede escuchar mi contenido o ver mi contenido, en este caso son vídeos cortitos. Hoy en TikTok además hay actores de cine, hay deportistas, hay youtubers, hay presentadores de televisión, hay modelos de moda, hay políticos, bueno, el propio Biden se valió de TikTok durante las últimas elecciones presidenciales para llegar a los más jóvenes. Veía que había gente joven allí, que estaba todo el día con la cabeza metida dentro de la pantalla. Pues bueno, si yo muestro parte de mi propaganda electoral hasta a ellos, se puede votar desde los 18 años, que es una edad muy tiktokera, pues nada, pues algo me llevaré, lo mismo harán yo unos cuantos votos. Vamos, que el poder que tiene esta red social es indiscutible. Os he dado unos cuantos números por encima, podría profundizar y lo único que constataríamos es que efectivamente es una red social poderosísima, jovencísima, pero poderosísima. No olvidemos que no está entre nosotros, quitando a los chinos, está entre nosotros desde hace muy poco tiempo, desde septiembre de 2017, es decir, estaba ya Donald Trump en el gobierno. Cuando él, 3 años más tarde, en agosto de 2020, da la voz de alarma y decide emitir esa orden ejecutiva, es que no habían pasado ni 3 años desde que la empresa, desde que la red en sí, la red TikTok, se había estrenado en los Estados Unidos y para entonces tenía ya 80 millones de usuarios. Pocas redes, no sé si alguna, ha crecido en redes sociales, quiero decir, ha crecido tan rápido y ha, digamos, convencido a tanta gente, porque no basta con hacerte la aplicación, instalártela, abrirte una cuenta de usuario, es que se utiliza. Es que los usuarios de TikTok pasan muchísimo tiempo ahí. Tanto que otras redes como YouTube, por ejemplo, que empezó con los cortos el año pasado, los shorts que los llaman, o Instagram, que se ha reenfocado. Instagram es una empresa, una red que nació con... Instagram pertenece a Facebook, la compró después de fundarse, cuando iba bien. Se creó como una red fotográfica para transmitir fotos en formato 1:1, cuadradas, bonitas, ¿se entiende? Oye, está completamente enfocada al vídeo, a través de un tipo de formato que llaman Reels, nada más, es decir, rollos en una palabra. Yo estos cortos, como os decía antes que subo a TikTok, también los subo como Reels en Instagram y como cortos, como shorts en YouTube. Es decir, que en muy poco tiempo se ha hecho popularísima. En 2020 ya lo era y ahora lo es más todavía. Ahí tenemos los números. Caray, por eso lo han prohibido en algunos estados de Estados Unidos. Si en Estados Unidos tuviese 500.000 usuarios, a nadie le preocuparía. Y por eso van a prohibirla en los terminales federales de los empleados del gobierno. Esto evidentemente profundizará la sima que se ha abierto entre Washington y Pekín en materia tecnológica. La verdad es que TikTok no ha hecho demasiado para alejar las sospechas de los congresistas, tanto de los estatales como de los nacionales. Si bien la empresa ha reforzado la protección de los datos de los usuarios, estadounidenses al menos, comprometiéndose a enrutar todos los datos a través de servidores administrados por una empresa de California, por la empresa Oracle, también ha admitido que y no le ha quedado más remedio porque les pillaron, que los empleados en China pueden acceder a los datos.
La semana pasada, ByteDance reveló, ya digo, pues no queda otro remedio porque habían sido descubiertos, que había despedido a 4 empleados, 2 en Estados Unidos y 2 en China, por usar datos de la aplicación para vigilar a 2 periodistas. Comentaba en la introducción, uno de BuzzFeed y el otro de Financial Times, que investigaban las prácticas de esta empresa. No sé, a ver si empiezan a vigilarme a mí y se enteran de una vez que ni me gusta el fútbol ni estoy buscando novia. En fin, lo sucedido hace unos días demuestra, de manera palmaria además, que a pesar de sus promesas, ByteDance no ha aislado sus datos de China. Y aquí habría que preguntarse por qué. En donde nos quedamos, en el mes de septiembre-octubre de 2020, habían llegado a un acuerdo con Oracle para que hiciese eso mismo, para que toda la información relativa a esta aplicación pasase por los servidores de Oracle. Y con eso ya parecían cumplimentar los trámites y quedarse tranquilos. Pero no, si han podido ver la geolocalización de 2 periodistas en Estados Unidos, significa, lo han podido ver desde Pekín, quiero decir, que los datos siguen pasando por servidores chinos. Caray, si solo quisiesen ganar dinero con la publicidad, porque es lo que están diciendo. Bueno, es que esto lo hace Instagram, también es que esto lo hace Twitter, es que esto lo hace Facebook, es que lo hacen todas. Te tratan de tener bien perfilado geolocalización, gustos, sexo, el teléfono, el terminal con el que accedes, pues no es lo mismo si accedes con un teléfono de 90 euros que si lo haces con uno de 1100, en fin, para ofrecerte los anuncios y que sean, bueno, a fin de cuentas una red social vive de mostrarte anuncios. En TikTok, por estar ahí, no hay que pagar. Esto es lo que ellos están arguyendo en su descargo. Bueno, estas cosas sí se hacen, vale, es cierto, nos habéis pillado, pero esto se va a acabar porque estamos rehaciendo nuestro departamento de auditoría interna. Para la publicidad el algoritmo es indispensable. Sin este algoritmo pues sería muy difícil dar una publicidad personalizada. Así que es posible que existan motivos ocultos e inconfesables. Quieren mantener abierta la ventanita hacia Estados Unidos, por si fuera necesario echar mano de ella en el futuro. Los hay que aseguran que la selección de vídeos recomendados es maliciosa a propósito, y busca desmoralizar a Occidente, mostrando vídeos de contenido disolvente, mientras que en China el contenido de la aplicación, que también existe, que selecciona el algoritmo allí, es de vídeos ejemplares de superación personal. Tiene sentido, ¿eh? Si quieres derrotar a un enemigo, empieza por minar su voluntad de combate. Es un trabajo lento, pero a la larga puede resultar muy efectivo. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Luis, que nos habla del nepotismo del gobierno, que empieza a ser ya insoportable. Hola Fernando, te envío este mensaje por 2 cosas, por el tema del Constitucional y el tema de las palabras gruesas que soltó la tipa esta de Vox sobre Irene Montero. En este caso quería decir que debería de haber dicho, en vez de decir todas esas burradas que dijo, tenía que haber dicho nepotismo, porque es que lo resume todo. Este gobierno es el gobierno del nepotismo. Porque si te pones a pensar, tenemos nepotismo porque Pablo Iglesias metió a la madre de sus hijos. Nepotismo porque Nadia Calviño ha metido a su marido en Patrimonio Nacional. Justo cuando tienen que presentar un museo, del Museo de los Carruajes o algo de eso, de las colecciones reales, en junio, que es justo también cuando Pedro Sánchez será el presidente de la Unión Europea o de la Comisión, ya no sé, este puesto rotatorio. Nepotismo también en las instituciones del Estado, porque Meritxell Batet estaba con el señor Juan Carlos Campo. Nepotismo también en las instituciones del Estado de una que va votado por su marido en el CGPJ para que su marido, en el nepotismo en el sentido de que una tía que estaba en el CGPJ, que es la mujer de Conde Pompido, malo, como le llamaba Federico en su momento, MALO, votó para la elección de una persona en el Tribunal Constitucional y ha impedido que se haya renovado ayer. Lo que está diciendo tu invitada de hoy es que es increíble. O sea, están copando todas las instituciones, pero de una manera burda, o sea, por nepotismo.
No porque... No, nepotismo. O sea, también otro nepotismo que hay. Pues justo llega Pedro Sánchez y resulta que una tía que no ha trabajado nunca de cosas serias, le dan la dirección de un máster en el eSchool. Creo que era, o en el Instituto de Empresa, una de estas empresas, no sé, o en el IS, o como se llamen, que es su mujer. Es increíble los chanchullos de tipo de enchufismo que tiene este gobierno. Es que es increíble, es que en otro país se les habría echado. De gobierno, de partido, de instituciones. Es que es más, dentro de la institución del CGPJ, si no recuerdo mal, había un hermano de otro que estaba en el Tribunal Constitucional que se ha negado a votar. O sea, que también era progresista. Es increíble todo lo que está pasando. Y sí, los de Vox tenían razón al criticar a la señora Montero, pero tenían que haber utilizado la palabra nepotismo. Se sacan el diccionario, lo leen delante de sus señorías y ponen todos los ejemplos, porque es que es increíble, es vergonzoso, es asqueroso ver el enchufismo, cómo ha llegado a las instituciones del Estado. No hay un cargo que no sea por enchufe. O sea, es peor que algunas empresas privadas que es enchufismo o amiguismo. Es que esto es familia. No sé, me estoy cabreando. Pensaba volver a España y ya me da a mí que con este tipo de cosas se está imponiendo poco a poco pues una venezualización de España, una argentinización de España. Y esto para mí no lo veo. El marido de Calviño, Luis Ignacio Manrique de Lara, se llama, renunció al cargo de directivo de Patrimonio Nacional hace un par de días. Dicho sea en su descargo. A ver, es un caso que destapó el diario El Mundo este mismo mes y que sin que sirva de precedente ha servido para algo, al menos para que este renuncie al cargo, ¿no? Y con el sueldo que llevaba aparejado, que era bastante alto. Calviño, de cualquier modo, debería haber dimitido después de saberse esto. No lo ha hecho, naturalmente. A estos no hay que los haga dimitir por nada. En fin, ahí tienes el caso de la ley del solo sí es sí, de Irene Montero, gracias a la cual más de 100 agresores sexuales han visto reducidas sus penas o han sido directamente liberados y puestos en la calle. Ahora, caray, esto es mucho más grave que el caso de Calviño, y ahí tienes a Montero gritando vivan las charos en Twitter. En esto de colocar a toda la parentela, es común que los políticos abusen. Es algo tristemente habitual entre los políticos de todos los partidos. Ganan unas elecciones municipales o regionales o nacionales y consideran o insulares, y consideran que esa administración es suya, es de su propiedad, que la patrimonializan, vamos, por lo que pueden contratar a quien quieran. Hablan entonces de cargos de confianza y claro, ahí no debe de haber límites. A ver, una cosa es que como cargo de confianza nombres a gente cercana con la que tienes más o menos amistad, de los que te puedes fiar, pues eso se llama de confianza. Otra bien distinta es que pongas ahí a tu marido, a tu cuñado o a tu hijo por el mero hecho de estar emparentados contigo. Es algo muy mafioso, como puedes ver. No se fían de nadie más que de los miembros de la familia, de la que, claro, están seguros que no les van a traicionar. Cuando llegó Podemos a la arena política, de esto hace ya casi 8 años, cabalgaban sobre esa idea, ¿no?, de regeneración. Criticaban al PP y al PSOE porque, según ellos, colocaban a familiares y a allegados. Bueno, pues fue llegar al poder en los municipios, los famosos ayuntamientos del cambio, tras las elecciones de 2015, hicieron lo mismo. Ahí tenemos el caso de Colau, que nada más convertirse en alcaldesa de Barcelona colocó a su marido. Luego vinieron muchos más, Vanessa Baliño, que la jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda y pareja del entonces primer teniente de alcaldía, de Gerardo Pisarello; Tatiana Guerrero, novia del concejal Eloy Badía; Carmen Rivas, pareja del entonces comisionado de Cultura y hoy ministro de Universidades, de Joan Subirats. El último enchufe familiar fue una tal Alicia Ramos, que es pareja de la concejala de Vivienda, de Lucía Martín. Bien, todo esto último ha sucedido en febrero de este año, que no ha parado desde entonces. Los conflictos de intereses son evidentes y en cualquier empresa privada de cierto tamaño, vamos, una que no sea pequeñita, familiar, las cosas así no se podrían hacer. Hay unas normas muy estrictas con el tema de los familiares. Pero nada, lo han ido haciendo allá por donde pasan. Pero lo peor de todo es que les da igual. Lo saca la prensa y ellos ni se ruborizan, como si no fuese con ellos. Es un asunto que ni les va ni les viene. A quien lo dice le acusan de fascista y de trabajar para la ultraderecha. En fin, nada que no sepamos ya a estas alturas. Bien, seguimos con Francisco, que ha escuchado la contrarréplica de ayer, en la que trató
tratamos el derecho a portar armas y que nos cuenta lo siguiente sobre las armas que puedes fabricarte en tu propia casa. Hola Fernando, interesantísimo el mensaje que ha enviado el contraescucha sobre el porte de armas en España. Me ha resultado muy interesante. Quería añadir una parte que además es muy reciente y que no has comentado. Además de que es imposible quitarle las armas a los delincuentes, porque por eso son delincuentes. Si supiéramos que los delincuentes tienen armas ilegales, pues iríamos y se las quitaríamos, ¿no? Pero por eso son delincuentes, ¿no? Bueno, aparte de eso, existe ahora una técnica de impresión 3D para hacer armas en tu propia casa. Puedes hacer tus propias armas en tu casa y eso es incontrolable. Además me gusta mucho el punto de vista libertario en este aspecto de yo no tengo que darle explicaciones a nadie de si tengo un arma o no tengo que registrar mi arma o no. Tengo derecho a tenerla y tú no tienes derecho a controlarme. Me gusta, me parece interesante, un argumento muy interesante. Bueno, pues con la impresión 3D, muchos de los libertarios pues imprimen sus propias armas. Le ponen un tubo a lo mejor de acero y el resto del arma la imprimen en algún tipo de resina que soporta bien el calor. Me parece muy interesante y simplemente para que la gente lo supiera, que hay gente por ahí imprimiendo armas en casa y que son imposibles de trazar. Esto de la impresión 3D de armas en tu propia casa o en un taller es una complejidad añadida al problema. Había oído hablar algo por ahí, pero no sé muy bien cómo funciona. Los he visto alguna impresora 3D, obviamente, pero vamos, no sabía que podían, hasta que no lo leí por ahí, no sabía que podía llegar a fabricarse un arma. Eso fabrica cosas con resinas, con plásticos, vamos. Los primeros en emplearlas seguramente sean los delincuentes, porque el criminal siempre va varios pasos por delante en cuestiones tecnológicas, por la cuenta que le trae. A ver, no conozco los detalles de este tipo de armas impresas, pero si se han hecho con resina, digo yo que serán mucho más difíciles de detectar. Lo que yo ya no sé si se podrá también imprimir la munición, supongo que sí. Uno de los métodos de control de armas no es controlar solo las armas propiamente dichas, sino controlar también la munición. Si tú en España tienes licencia de armas en vigor y vas a una armería a comprar balas, te dan un lote y ese lote queda registrado a tu nombre en un registro nacional, para que si esa bala, un casquillo de esa bala aparece en el lugar del crimen, pues puedan referirse a ti, ¿no? Si no has denunciado, evidentemente, que te han robado el arma. Claro, si esto lo puedes fabricar en casa, significa que tendrías un suministro casi infinito de munición. En fin, si alguno de los contraescuchas sabe más de este tema, que nos informe, por favor, que estoy deseoso de saber más. Bien, vamos ahora con José, que está en el Reino Unido, en Gales concretamente, y que nos habla de la huelga de enfermeras. Hola, buenas Fernando. El otro día hiciste un programa sobre el invierno del descontento que está pasando en Reino Unido, acerca de todas las huelgas, de los servicios públicos y vamos, todo lo que está pasando. Y comentaste lo de los trenes y también comentaste algo del Servicio Nacional de Salud. Lo de los trenes, la gente que vive fuera de Londres, pues realmente no le afecta mucho. Sí, en grandes capitales, Londres, Manchester, ciudades así les afecta. Fuera de ahí, realmente no tiene el impacto que solían tener esas huelgas antes, cuando la gente andaba más en tren. Pero lo que está pasando con el Servicio Nacional de Salud, que ha sido la primera huelga que han hecho las enfermeras no sé, desde que está montado la Seguridad Social aquí. La semana pasada estuvo la jefa de la Unión de Enfermeras, del Sindicato de Enfermeras, por todas las televisiones nacionales, diciendo que las enfermeras que necesitaban que les subieran el sueldo, porque estaban comiendo en los bancos de alimento y comiendo las sobras de los pacientes, porque no les llegaba con todo lo que ha subido la energía y demás. Bien, lo que se le olvidó decir a esa señora es lo que cobra una enfermera. Una enfermera que lleve 5 años en el Servicio Nacional de Salud están con una media de 46.000 libras. 46.000 libras al año, para ponerlo al mes, pues es alrededor neto unas 2.800, 2.900 libras mensuales. O sea, 3.000 euros.
esa gente no necesita ir a comer a los bancos de alimentos ni comer sobras de los pacientes. Si la que viva en Londres, pues por supuesto no le sobrará mucho. La gente que vive afuera de eso y que cobre eso, pues irá bien. Las enfermeras tienen como unas escalas, hay 9 escalas de lo que cobran. Empiezan cuando entran en la escala 5, empieza por 27.000 libras, y eso según van pasando los años y dependiendo cómo se especialicen ellas, si está, por ejemplo, en urgencias, pues cobra bastante más. Si está en las que asisten en los partos, creo que son las que más cobran. Y la escala, si empiezan recién entradas por 27.000 libras, llega hasta 109.000 libras. Están pidiendo un 20% un 19% de subida. A mí me parece estupendo. Lo que están haciendo los sindicatos de la mano del Partido Laborista para atacar al gobierno es una vergüenza. Esa gente a lo mejor necesita cobrar más. Pues seguramente. Yo eso no lo discuto. Lo que no puede ser es que jueguen con la salud de los pacientes para hacer política. Porque realmente es lo que están haciendo. Hay otras profesiones en Reino Unido que se cobra menos y no están en huelga. O sea que no sé, yo creo que el señor Tarmac tiene bastantes argumentos para atacar al señor Sunak sin necesidad de poner en peligro los servicios públicos. Que las enfermeras se pongan en huelga significa que no funciona la sanidad. Habrá gente que tenga citas que se las retrasen, habrá gente que no se les diagnostiquen ciertas enfermedades y puede darse el caso de que gente, pues bueno, han llegado a un extremo que no lo sé. No sé hasta dónde quieren llegar. Que bueno, que habrá unas elecciones, pues si ganan los laboristas cuando sean las elecciones, pues que ganen, ya está, muy bien. Pero que estén jugando con la salud pública de la gente que paga esos sueldos es lamentable. No sé tú cómo lo verás, pero vamos, ahí en Madrid también estuvieron haciendo huelgas. Claramente era para una cosa política, porque la sanidad tiene los mismos problemas en Madrid que lo tiene en Castilla-La Mancha, que lo tiene en todos los sitios. Y aquí pasa exactamente igual. Jugar con la salud de la gente para hacer política es, vamos, vergonzoso. Y nada más, un saludo desde Gales. Feliz Navidad y próspero año de nuevo. 46.000 libras brutas al año pueden quedarse muy cortas en ciudades como Londres. No son, digo, brutas porque hay que detraer impuestos. En Londres una habitación puede costar 800 o 900 euros. Eso en el caso de que ganen 46.000 libras, que a menudo ganan mucho menos. Mire, debo buscar el escalado de salarios del NHS, del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, porque es público y se puede consultar por internet. Ya sabes, esto es la contracrónica. Aquí los datos precisos siempre por delante. Lo tengo aquí. Está en NHS Employer. Bien, su base, la banda 1, así es como se llama, Band 1, es de 20.270 libras al año. Eso es poquísimo dinero, es un salario miserable para vivir en Inglaterra, en cualquier ciudad, pero especialmente en la capital. En la banda 2 ganan 21.318, después de 2 años de servicio. En la banda 3, 23.177 libras, después de otros 2 años de servicio. En la 4, 26.282 y necesitan trabajar 3 años para llegar a eso.
eso, 3 años más. En la 5, 32.934, después de otros 2 años. En la 6, 40.588, después de 3 años más. Y en la 7 ya se ponen en el salario aproximado que nos has dicho, 47.672 libras tras 3 años de servicio. Es decir, que para ponerse en la banda 7, la de 47.672 libras, necesitan 15 años de servicio. Para llegar a las 100.000 libras, que es algo más, 109.000 libras exactamente, la banda 9, necesitan 40 años de servicio. Es decir, que si ingresaron con 20 años, alcanzarían la banda 9 a los 60 años, poco antes de jubilarse. Al final sí, efectivamente, tienen un buen sueldo, especialmente a partir de la banda 8, que empieza ya con 54.000. El sueldo no es malo, pero claro, se tarda muchísimo en llegar. Los que están por debajo de la banda 8 tienen sueldos que o son modestos o son escasos en el Reino Unido, especialmente en las grandes ciudades. Así que las que se quejan son exactamente esas, las que están en las primeras bandas. Son las 5 primeras bandas concretamente, cuyo salario oscila entre las 20 y las 32.000 libras. Que ya digo, en Londres vivir con ese dinero, sobre todo si eres alguien de fuera que no puedes vivir en casa de tus padres, sino que tienes que alquilar un apartamento o una habitación, con lo que ha subido los alimentos allí, la gasolina, en fin, el transporte, pues puede realmente ser algo complicado, ¿no? Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del asalto al Constitucional. El circo entre políticos, jueces y medios de comunicación no es la representación de una lucha entre quienes quieren separación de poderes y los que quieren su concentración. Es una lucha por quien detenta su concentración. Nadie propone devolver la independencia robada por el gobierno de Felipe y consagrada por los subsiguientes. España es una democracia defectuosa con proyecto de gobierno autoritario, que escandaliza a los ciudadanos críticos y a los estándares de la Unión Europea, pero que chifla a los políticos, ciudadanos acríticos, sectarios y palanganeros, que, al ser mayoría, nos llevan a todos, a veces como en esta ocasión, con prisas y otras al tran-tran, hacia la irrelevancia y las privaciones. Quizá sea evitable, pero la inercia es la que es y no hay ni asomo de elementos de cambio. Triste y lógico. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Hoy es el día después de Navidad, del día 26 de diciembre. Mañana será 27 y estaré de regreso. Hasta mañana, amigos.